Muy bien, puede tomar sus Biblias, sus cuadernos, sus apuntes. Bien, vamos a ver en resumen de una exposición bíblica que estamos viendo ahí a modo de preguntas y respuestas de Benjamín Bedón. Sí, si lo tenemos ahí, nos hemos concentrado, como ya lo hemos visto, en la responsabilidad que tenemos cada uno como padre, como madre, y aún si ya somos grandes, somos jóvenes, adolescentes, ¿verdad? Debemos entender que estamos llamados a transmitir la palabra de Dios a nuestras generaciones, ¿sí? Una persona grande puede decir, no, pero yo no, ni he cogido la Biblia, no sé ni por dónde empezar, ni cómo enseñar. Bueno, la Biblia es la palabra de Dios, entonces la manera sistemática que usted empiece a analizar las escrituras va a ser de bendición para su vida. Recuerdo cuando era joven, Señor, háblame, abre la Biblia y donde salga, no, ya uno se contentaba, Señor, háblame de esta manera y abría la Biblia. Pero qué hermoso es ver que a través del tiempo, la mayor parte utilizamos la Biblia, ¿verdad? La Reina Valera, escrita en español. Y esta, ¿qué fue lo que hizo Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera? Poner capítulos, poner versículos y poner temas a toda la estructura de la Biblia. Eso es lo que hicieron ellos. Ya se adelantaron a nosotros, si no encontraríamos un pergamino largo de full letras corridas, porque así era la estructura en la cual se escribió la Biblia. No tenía capítulos, no tenía versículos, no tenía temas, pero ahora, hoy por hoy, tenemos a nuestra disposición. Y Deuteronomio 6, como lo recordábamos cada vez que tenemos este tiempo, es que como padres nosotros debemos transmitir a nuestros hijos y a las generaciones venideras quién es Dios. Es interesante como el pueblo de Israel, aún siendo el pueblo escogido de Dios, no hicieron esto. Y llegó un tiempo donde se levantaban generaciones, es decir, los hijos, ¿verdad?, de aquellos patriarcas de todos los pueblos que salieron de Egipto y no conocían de Dios, no conocían que Él les sacó de Egipto, no conocían que les llevó a la tierra prometida, no conocían de que un día Dios creó en el Edén a un hombre y a una mujer y que después en el tiempo iba a haber un salvador por causa del pecado y iba a salvar a esta humanidad. Y se levantó una generación que no conocía a Dios. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de nosotros cada vez que venimos de este lugar? Es dejar que Dios guíe nuestras vidas para nosotros guiar ¿a quién? A nuestras familias. A nuestras familias. Esta responsabilidad es del pastor, es de nosotros. Nosotros como padres, de guiar a nuestros hijos en todas nuestras casas. Como padres específicamente, como madres también, como ayudas idóneas. Y si no tuviste un padre o una madre cerca con la cual vivir, acércate a alguien, ¿verdad? Aquí está el cuerpo de Cristo para que podamos aprender y podamos crecer juntos. ¿Sí? Esa es la importancia. Ahora, después de ver esto, no sé, Isaac, si le puedes apagar la luz para que se pueda ver mejor. Y después habíamos visto la estructura de la obra. Sí, porque uno empieza un libro y dice, bueno, ¿y ahora, y este libro cómo va? Si abrimos la Biblia, al inicio tenemos un índice, ¿verdad?, de qué es el tema que trata. Y la estructura de esta obra de Benjamín Bedón trata tres partes. Los principios básicos de la fe cristiana, que ya lo hemos visto desde la pregunta 1 a la 6, hemos visto y estamos en medio de lo que el creyente debe saber acerca de Dios desde la pregunta 7 hasta la 43. ¿Sí? Estamos en esta segunda parte. Vamos ahí adelante. Entonces, ahora estamos en la sección 2 donde tratamos la pregunta 31. Sin embargo, en medio de esta segunda sección, habla lo que el creyente debe saber acerca de Dios. Hemos visto quién es Dios, hemos visto
el pecado, su origen, su naturaleza, pero también la salvación para todo esto, para la condenación por causa del pecado. Entonces, dentro de esta sección, en el punto 3 de la salvación, estamos desde la pregunta 23 a la 43 abordando lo que debemos saber de la salvación. ¿Y qué implica la salvación? Es entender que la salvación es la gracia condescendiente de Dios. Es decir, es un regalo inmerecido. Todos esperamos regalos en nuestros cumpleaños, ¿no es cierto? Pero después del cumpleaños, cuando alguien llega con algo y le da, wow, gracias, o sea, me regaló porque me estima, ¿verdad? Dios, en su misericordia, a pesar de no merecernos la salvación, Él nos la otorga por gracia, por fe. Entonces entendemos que la salvación comprende también de un glorioso redentor. ¿Qué significa esto de glorioso redentor? Glorioso quiere decir que es alguien fuera de nuestra naturaleza, es decir, que no es netamente humano, sino es alguien divino. ¿Y por qué redentor? Este término redentor tiene que ver con alguien que adopta a alguien para ser parte de su familia, para redimirlo. Esa es esta palabra, ¿sí? Para redención, para redimirlo, para hacerlo nuevo. Entonces, de lo que sabemos de la salvación, hemos visto acerca de este Redentor, que es el Señor Jesucristo, su identidad, hemos visto su encarnación, hemos visto sus oficios también como rey, como profeta, como sacerdote, pero ahora estamos viendo su humillación. Perdón, ahí me faltó. Hemos visto su humillación y ahora estamos en la última parte, que es su exaltación en la pregunta 31. ¿Sí? Vamos a la pregunta 31. Ahora, hasta aquí, ¿hay alguna pregunta acerca de Dios, acerca del pecado o acerca de la salvación? ¿O todos estamos claros? ¿Sí? ¿No? ¿Alguien que tenga alguna duda sobre Dios, sobre el pecado, sobre la salvación? ¿De los temas abordados? Acuérdense, esta no es una predicación normal, ¿verdad? Es una enseñanza. Así es que siéntase en la libertad de poder alzar su mano, interrumpir, no hay problema, y decir, disculpe, ¿qué significa cuando dice esto o aquello? O sabe que yo no estoy de acuerdo con esto o aquello. Entonces damos claridad a lo que la Biblia dice acerca de estos temas, ¿sí? Entonces, preguntas nuevamente acerca de Dios, acerca del pecado, acerca de la salvación. ¿Hay algún punto que tal vez usted tenga una pregunta allí o no esté claro? ¿No? ¿Seguimos? ¿Seguimos? Ya, muy bien. Entonces vamos a abordar la pregunta 31. Y la pregunta 31 nos explicaba en qué consiste la exaltación. Si ya vimos la humillación de Cristo, que tenía que ver con que Él se hizo hombre y vino a este mundo a ser como nosotros, pero sin pecado, porque Él es el Hijo de Dios. Entonces ahora vamos a ver su exaltación. ¿Y de qué manera vemos su exaltación? Adelante, David. La respuesta está aquí en estas tres partes. La exaltación de Cristo consiste en haber resucitado de entre los muertos al tercer día, haber ascendido a los cielos y estar sentado a la diestra de Dios el Padre, y también comprende que un día Él vendrá a juzgar el mundo en el día final. De esta manera hemos estado viendo la pregunta 31. Y con nuestros hermanos anteriormente hemos visto ya también parte de haber resucitado entre los muertos al tercer día, y esto es lo que vamos a tratar el día de hoy también, ¿sí? Entonces, vamos a las primeras preguntas de ahora. ¿Tenemos el testimonio de sus enemigos acerca de esto? ¿Ya? ¿Y tenemos el testimonio de los ángeles acerca de esto? Ahora, esto es importante porque uno puede estar
ante la Biblia, ante la palabra de Dios y decir, no, bueno, qué chévere la historia de Jesús, pero no creerla. O, a su vez, como el mundo actual lo pone a través de la ciencia, es probar lo que dice la Biblia. Y muchos dicen, a ver, pruébame lo que dice la Biblia y cómo está. Este es un libro súper antiguo que ha permanecido durante varios años y en el tiempo no ha habido forma de que lo puedan exterminar. En el mundo llegó a haber un momento en el que casi exterminan la mayor parte de las Biblias en Europa y quedaron 4 Biblias. 4 Biblias. Y después de eso volvieron a reimprimirlas nuevamente. Entonces Dios no ha permitido que este libro tan antiguo, llamado Biblia, la palabra de Dios, desaparezca. Y uno dice, bueno, ahora nosotros sacamos copias, ¿verdad? Con una máquina lo ponemos y sacamos copias, volvemos a imprimir, pero como era antes, transcriptores de la Biblia. Ahora, y algunos ponen y especulan y dicen, no, es que por ahí se equivocaron los transcriptores, pusieron. Estas personas eran súper minuciosas en transcribir todo lo que los pergaminos decían antiguamente, tal y como estaban escritos, y que ha llegado hasta ahora para poder tenerla en nuestras manos. En medio de eso, uno puede decir, ahora, acerca del evento de la resurrección, ¿cómo puedo entender que esto es cierto? ¿Será verdad que Jesús resucitó? Si nosotros pudiéramos decir en este tiempo, ¿le vio a Jesús resucitado? Físicamente tal vez no le vimos, pero ¿por qué creemos que Jesús ha resucitado? Por la palabra de Dios. Y Romanos dice que la fe viene por el oír, y el oír, es decir, el prestar atención, porque puedo venir muchos años a una iglesia, puedo haber escuchado una radio cristiana muchos años desde que mi abuelito estaba, pero no entender. Entonces, escuche bien lo que dice Romanos, que la fe viene por el oír, y el oír, es decir, y el prestar atención por la palabra de Dios. Es decir, que la palabra de Dios tiene poder para que usted centre su atención, atienda y escuche lo que Dios quiere decir. Entonces, visto esto, vamos a ver los testigos. Entonces uno dice a través del tiempo, la resurrección, ¿será cierto que resucitó Jesús? Vamos a ver a través de las Escrituras lo que dicen. Vamos al primer pasaje. Ahí tienes, David. Uno más. No se salió. Bueno, vamos al primer pasaje que lo encontramos en Mateo 28:11. Y va a responder la primera pregunta. Listo, tenemos Mateo 28:11. Dice así: mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. En primer punto, cuando el Señor es sepultado, dice que pusieron una piedra, ¿verdad?, para que no saliera en el sepulcro. En segundo detalle, los sacerdotes dijeron, mándanos una guardia, porque no queremos que después de la noche ellos vengan a mover la piedra y después digan que tal vez ha resucitado y se vuelva más complot de esto, dice. Entonces, ¿a quiénes pusieron al lado de la tumba de Jesús? A unos guardias, ¿verdad? Pusieron a unos guardias. Si usted ve en el versículo 62, mire lo que dice del 27:62. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor,
Nos acordamos de aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí está una guardia, id y aseguradlo como sabéis. Entonces ellos se fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniéndolo la guardia. Entonces, aparte de una piedrota que estaba puesta, estaba también guardias al lado. Primer detalle, si vemos aquí cuáles eran los enemigos, es decir, los primeros que estaban atentos a lo que pasaba al tercer día, ¿verdad? ¿Quiénes eran? Sus enemigos. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿tenemos el testimonio de sus enemigos? Totalmente sí. Versículo 11 decía, ¿no?, que los guardias fueron a la ciudad y dieron aviso ¿a quiénes primerito? A los principales sacerdotes de todas las cosas que había acontecido. Primeros testigos, ¿quiénes fueron? Los enemigos. Vamos a la siguiente pregunta. Ahora, ¿tenemos el testimonio de los ángeles acerca de esto? Vamos a ver en el texto ahí, David. Vamos a ver el texto de Mateo 28:6 ahí mismo. Es el relato que tenemos en las Escrituras. El verso 28 va a tratar de la resurrección del Señor Jesucristo. Llega María Magdalena, verso 1, y la otra María al sepulcro, y al ver el gran terremoto que hubo, ellas hubieran salido despavoridas, pero se quedaron. Y el ángel, dice el verso 5, mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no teman ustedes, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. Y el versículo 6 da el testimonio de su resurrección. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Ya tenemos primeros testigos, sus enemigos, los ángeles, y ahora vamos a responder la siguiente pregunta. Tenemos ahí, ¿tenemos su propio testimonio acerca de esto? Denle nomás ahí, David. Vamos a ver en el libro de Apocalipsis 1:18. Miren lo que dice Jesús de sí mismo. Apocalipsis 1:18. Y esto es interesante porque los que son abogados van a entender acá, ¿no es cierto?, el tema. La propia versión de uno no tiene mucha validez, ¿no es cierto? Tienen una versión, ¿verdad? Hay una versión de una persona, de un litigante ahí, pero no es suficiente. Yo no puedo ir donde un abogado y decir, me hicieron esto, aquello y aquello, póngalo en la cárcel a ese hombre. Y el otro, no, es que dijo él. No, prueba, Señor. Entonces, aquí vemos el poder del testimonio de Cristo mismo. Él es el único que puede dar testimonios aún de sí mismo de lo que pasó. Y Apocalipsis 1:18 dice lo siguiente, para entender el contexto. Juan está viendo una visión, ¿sí?, en la isla de Patmos, versículo 9. Está viendo una visión y el versículo 17 relata de cuando le vi, es decir, cuando vio al Señor, cayó como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Era Cristo. ¿Y qué dice él de sí mismo? Dice, yo soy el primero y el último. O a su vez, como cuando el pueblo de Israel estaba, ¿verdad?, conociendo a Dios y dice, yo soy el que soy. Pero el versículo 18 da testimonio de sí mismo, dice, el que vivo, estuve muerto, y he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Entonces él da su propio testimonio de sí mismo, dice, yo estuve muerto, pero también estoy vivo.
Y si usted hace énfasis en el versículo 18, ¿cuántas veces se repite la palabra vivo? Mírenle ahí en sus Biblias. ¿Cuántas veces se repite la palabra vivo en el verso 18? 2 veces. Eso quiere decir, este es un patrón que puede seguir en su estudio bíblico. Cuando un adjetivo, cuando una palabra se repite más de una vez, es que todo ese fragmento o ese verso está haciendo importancia a ese tema. Entonces dice, yo soy el primero y el último, el que vivo, estuve muerto, mas de aquí vivo por los siglos de los siglos. Entonces Cristo da el testimonio de sí mismo de que él había resucitado. Pero ahora también veamos, ¿fue visto él después de su resurrección? Vamos a ver, Primera de Corintios, nuevamente, ya tenemos el testigo propio que es el Señor Jesucristo, sus enemigos, tenemos el testimonio de los ángeles, tenemos más de 3 testigos. ¿Qué pasa si tenemos ya más de 3 testigos? Como que ya el fundamento es más verídico, ¿verdad? Es más creíble. Pero Primera de Corintios, capítulo 15, versos 5 y 6, ahí lo vamos a detallar bien. Vamos a leer desde el verso 3. Pablo está escribiendo y dice, yo primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Algo muy importante, mis hermanos. Esta es la transmisión del evangelio o del conocimiento apostólico a los hermanos. En este caso, Jesús está dando toda su enseñanza a los apóstoles y después los apóstoles eran encargados de dar toda la enseñanza a la iglesia y así sucesivamente hemos venido de generación en generación, entendiendo qué cosa. Recibe del Señor, dice Pablo, primeramente, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Interesante, el poder de Dios en validar que aquí en las Escrituras está la verdad. ¿Y qué verdad nos compete ahora entender? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Versículo 4. Fue sepultado y que resucitó al tercer día, y hace énfasis, conforme a las Escrituras. Es como si en este tiempo dijera alguien, ¿no?, en un juicio, el Señor estuvo ahí, Él fue porque le vimos en las cámaras, o porque hay fotos, ¿ya? O porque están sus huellas dactilares ahí, en un estudio minucioso. ¿Qué más prueba fidedigna que en la Escritura, en la palabra de Dios, está registrado que Él murió, que fue sepultado y que resucitó? Y ahora, en cuestión de testigos, ok, tenemos el registro, la prueba, pero ahora, testigos, versículo 5. ¿Y que apareció a quién? ¿Y después a quién? A los 12 discípulos. Entonces tenemos ahí que Él apareció y fue visto por Cefas, por sus propios discípulos, pero versículo 6, mire lo que dice, que después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Aquí un paréntesis, está detallado Cefas, está detallado los 12 y está detallado en forma general los 15, pero es interesante porque la palabra de Dios aún cuenta el Señor Jesucristo que dice que hizo muchas maravillas de las cuales las palabras no alcanzarían para acabar de escribir el libro, dice, ¿no? Entonces entendemos que de estos cuales, dice aquí la escritura contemporánea, algunos viven aún y otros ya duermen. ¿Por qué es importante que estos viven aún y otros ya duermen? Está diciendo que este testimonio, sí, al aparecerse a 500, cuando dice de los cuales muchos
viven aún, es decir, quiere decir, o está diciendo el texto, acérquense a ellos y pregúntenle, y van a ver que eso es cierto. Pero también está diciendo, hay otros que ya murieron y creyendo esto. Ahora, mis amados hermanos, esto determina la fe cristiana, porque si Cristo no resucitó, en vano es nuestra fe. Aquellos que estaban en el camino de Emaús, ¿se acuerdan? Decían, sí, cómo ardía nuestro corazón cuando nos enseñaba las Escrituras, pero ya se terminó, ya murió, se acabó. Y el Señor mismo les da, ¿no?, nuevamente esa esperanza, diciéndoles, hey, aquí estoy. Cuando partía el pan se dieron cuenta, Él era. Y vuelve en ellos la esperanza y sí, creyeron de que Él estaba vivo. Ahora, ¿por qué hago énfasis en esto y me detengo un poco más? Porque, mis amados hermanos, varios de nosotros nos pueden catalogar en este tiempo como que tenemos una fe vacía, o tal vez que somos fanáticos en creer algo que ni sabemos si pasaría, lo dicen por ahí, creyendo usted en cuentos, pero por el Espíritu de Dios sabemos que la predicación de la palabra es sabiduría de Dios. El Evangelio ha transformado su vida para que usted crea todo lo que dice, sea a los que aún viven. Por eso este texto dice, de los cuales muchos viven, es decir, a los que están vivos ahora en este tiempo, pregúntele y por fe le va a decir, sí, Cristo resucitó. Y a otros que ya duermen, ¿qué quiere decir estos a otros que ya duermen? Exacto, que han muerto, pero creyendo en la fe de nuestro Señor Jesucristo, creyendo que Él vino, como dice, Él murió, Él fue sepultado y resucitó conforme a las Escrituras, conforme a las Escrituras. Qué interesante, ¿verdad? De igual manera ustedes ven el verso 3 y 4, se repite eso constantemente, ¿no? Esta frase, conforme a las Escrituras, conforme a las Escrituras. Este es el testimonio claro y visible de que el Señor resucitó. Y ya tenemos, ¿verdad? Nuevamente vamos haciendo un recuento, a ver quién se acuerda. Tenemos el testimonio de quién le vio. Sus enemigos, muy bien. Los ángeles, exactamente, los guardias que estaban dentro, que son sus enemigos también. Cefas, los 12 y los 500. ¿Ya hizo cuenta? Tenemos 500, a ver, ¿a quién le gustan las matemáticas? 500 más 12, más 1, Cefas, 513, más, no tenemos un número determinado, pero apareció los fariseos y todos sus enemigos y los soldados que estaban ahí, una guardia. Más de 500 personas que fueron testigos oculares y testigos fidedignos. Es más, ¿qué más testigo que el Señor mismo en Apocalipsis cuando dice, el que vivo, estuve muerto, pero vivo por los siglos de los siglos? Amén. Amén. Amén, hermanos. El Señor vive y podemos decir como anteriormente, ¿verdad? ¿Quién vive, hermanos? Cristo vive. Él es el que resucitó y las Escrituras nos dan la certeza de que Él lo hizo así. Si hay algún punto de duda, mis hermanos, el Espíritu Santo se encarga de convencer a cada uno de nosotros que el Señor vive. El Señor vive. Pero también vamos a ver la siguiente implicación a esta pregunta. ¿Puede ser creída la resurrección de Cristo como un hecho real o como una historia bíblica nada más que no sabemos si hay que probarla? Es un hecho real. Vamos a ir a las Escrituras, sí, completamente. La palabra confirmada por 2 o 3 testigos, lo que dice las Escrituras ahí en Mateo 18, 16.
Este es un parámetro que pone el Señor para llamar en este caso a corregir, ¿verdad?, las actitudes que tenemos entre creyentes, entre hijos de Dios, y la práctica que debía ser como iglesia en este tiempo. El contexto inmediato es versículo 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Pero si no te oye, este hermano que ha pecado contra ti, dice, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y ahí viene, ¿no?, como esta práctica más la conocemos, ¿verdad?, cuando entramos en un juicio ahí y necesitamos testigos, ¿verdad? Pero más allá de las leyes humanas que se han puesto, el Señor mismo ya está estableciendo cómo debe ser el juicio que uno debe seguir cuando se reúnen, en este caso, a tratar un tema. Entonces acá dice, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Según lo que hemos visto nosotros, la palabra de los enemigos de Jesús al verlo resucitado, la palabra de los ángeles a las mujeres diciéndoles que ya no está aquí, pues ha resucitado, las palabras de Cristo mismo diciendo que yo soy el primero y el último, el que vivo, estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos, y la palabra de Cefas, las palabras de los 12 apóstoles y las palabras de los 500 hombres que estuvieron, porque dice más de 500 si no estoy mal, ¿verdad? 500 hombres que estaban allí, dan testimonio de que Cristo ha resucitado. Por lo tanto, en boca de 2 o 3, y en el caso de Jesús, más de 500, ha constado toda la palabra que Él ha resucitado. Y esta resurrección, no lo digo yo, sino conforme a las Escrituras. Amén, mis hermanos. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta de este tema? ¿No? Ahora yo voy a preguntar. Uno de cada fila. ¿Sí? Mi hermano Manuelito, ¿qué le gustó o qué entendió de todas estas preguntas? No sé si nos puede compartir. Es algo que me impresiona, ¿no?, acerca de 2 o 3 testigos y más de 500 que estaban ahí. Fue la evidencia de la resurrección de Cristo y es un testimonio para que nosotros también podamos tener esa confianza, esa seguridad que Cristo vive. Eso es algo que dentro de mí hay una confianza para seguir confiando que Cristo vive y Él está donde que nosotros invoquemos su nombre. Muy bien, ahora, ya me subieron el volumen. Voluntarios de esta fila, ¿alguien quiere compartir cuál fue el pasaje que le gustó o la parte de estas preguntas? No me vieron, todos se esconden así, ¿no? ¿Alguien quiere compartir algún texto que les llamó la atención? ¿No? Ramón, ¿qué te gustó de las preguntas o qué entendiste? Bueno, lo que más me gustó es, por ejemplo, de que él, por ejemplo, siendo Dios, vino a la tierra y se hizo hombre. Y yo pienso de que si es que, por ejemplo, alguien de nosotros quisiera morir por una persona, lo dudo. Entonces él por amor, como como nos decías tú, es un regalo que él nos dio, tener la vida eterna. Entonces eso es lo que más me gusta y a la vez también que no quede solo para nosotros, sino poder compartirlo. De la tercera fila, alguien que se apunte, voluntarios.
¿Qué les llamó la atención de estas preguntas y qué entendimos el día de hoy? Pedrito, ¿quieres hablar? No, mi papi. ¿Quieres compartir algo, David? Hermanos, muy buenos días todavía. Algo que quería compartirles desde hermano, aún el hecho de que hubo testigos y que la semana anterior estábamos viendo, se me vino a la cabeza una inquietud y también me contestaba, ¿no? El hecho mismo de que aún su cuerpo físico, una tumba vacía, es un testigo o evidencia que ya no está ahí. Aún vemos que Cristo resucitó en carne, en espíritu, y ascendió en carne, y de una tumba vacía es el claro reflejo, no solo aún de la necesidad de testigos, sino también el reflejo de que Él ya no está ahí. Solo eso nomás. Muy bien, por eso, más allá de nosotros condolernos tras una cruz, ¿verdad? O decir, "Oh, por mi culpa", en verdad, pero Él ya no está ahí. Él no se quedó en una cruz. Él resucitó. Él vive, dice, y por los siglos de los siglos. ¿Ven? De esta fila, alguien que quiera compartir lo que le llamó la atención, tal vez Milton, ¿te animas? Sí, dale. Buenos días, queridos hermanos, les saludo en el nombre de Cristo Jesús. Que empezamos hablando acerca de la exaltación de Cristo, de la glorificación de Cristo. Como lo comprobamos, que Jesús resucitó al tercer día, que fue levantado a los cielos, que va a venir, esa es una glorificación de Cristo y lo que pasó y lo que va a pasar con la venida de Cristo para juzgar al mundo. ¿Cómo comprobamos eso? Es lo que entendí, ¿no? Que podemos comprobarlo por el testimonio de otras personas. Pues en ese tiempo, pues por los testimonios de los guardias, que fue, digamos, verificado eso por los ángeles y también por el testimonio de Jesús mismo cuando Él dijo que iba a resucitar, que iba a regresar. Entonces, ¿cómo comprobamos esa glorificación de Cristo? No es solo por las palabras de Jesús, es por la palabra, por el testimonio de otras personas, y todo eso pues lo podemos ver, podemos creer, tener esa fe a través de lo que Cristo nos dejó, enseñanzas, a través del paso de los tiempos, pues la palabra de Dios ha permanecido y permanecerá, y igual Jesús regresará en algún momento. Muy bien. Entonces, sí, es verdad, aún en los tiempos de Jesús, si usted lee el libro de Mateo, va a ver que Él va a anunciar a sus discípulos constantemente: voy a resucitar, seré entregado, pero resucitaré. Y aún esto apelaba a la incredulidad, tanto de los que no creían en ese tiempo, que había un grupo llamado saduceos que no creían en la resurrección, y a ellos llegó el evangelio también, pero también a sus discípulos que no creyeron, hasta el final no creían. Tomás, ¿qué dijo? No, si yo no meto mi dedo sobre sus heridas, yo no creo. Ver para creer, como decimos a veces, ¿no? Pero qué transformador es la obra del Espíritu Santo, que más que ver para creer, es ser alumbrados los ojos de nuestro entendimiento para poder verle a Cristo en su palabra y entender que Él vive para siempre. Amén. Él nos ha transformado. Vamos a orar y así seguimos compartiendo. Te damos gracias, oh Dios, nuevamente en este día por entender tu palabra. Tú, oh Dios, eres el máximo testigo, oh Dios, de mostrarte a ti mismo, Padre, para que podamos creer. Pero a los tuyos viniste y lamentablemente los tuyos no te recibieron. Y hasta ahora hay gente, mi Señor, que no te conoce, que no quiere creerte. Sin embargo, nosotros no paramos de anunciar, oh Dios, que tú, oh Dios, has venido a este mundo, completamente humano y completamente Dios, para transformar nuestras vidas, para librarnos de la condenación por el pecado, Señor, y llevarnos a la vida eterna que eres tú, Señor. Gracias, Padre, por transformarnos, y gracias porque el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos tuyos.
Y tu Santo Espíritu se encarga, oh Dios, de igual manera, de convencer nuestras vidas de pecado, de justicia y de juicio para entender nuestra condición de pecadores, pero también, oh Dios, quién eres tú, oh Dios. Rogamos, Padre, que tu Santo Espíritu obre en cada corazón que viene cada domingo a este lugar, Padre, para poder ser, oh Dios, edificados con tu palabra que está viva y que es verdadera. A ti la gloria, Señor, porque tú no te quedaste en una cruz, tú resucitaste al tercer día y ahora vives para siempre. Estás sentado a la diestra de Dios, glorioso Rey que gobierna. Sin embargo, oh Dios, esperamos aquí en este mundo el día en que tú vendrás y no tardarás como tú lo has prometido. Tu promesa para el mundo locura, para el mundo tardanza, pero para nosotros es poder de Dios tu evangelio, sabiduría de Dios, y esperamos, anhelamos tu venida. Que como iglesia no nos acostumbremos a venir, escuchar, salir, sino como allí, oh Dios, en el Apocalipsis, tú dices que hay una corona para aquellos que aman tu venida. Rogamos, Señor, que nuestro espíritu, Padre, se aliente cada día a esperarte, Señor. Así como aquellos discípulos te vieron ascender a tu gloria, resucitado, nosotros también anhelemos el verte regresar, Señor. Sea que vivamos o sea que muramos, a la luz de Tesalonicenses dice, seremos resucitados contigo. Ya la muerte no tiene su aguijón, no tiene su poder, porque estamos en ti, en el verdadero, en el Hijo de Dios, en Cristo. A ti la gloria, Señor, no a nosotros. Amén.